Comenzamos el tema de programación lineal. Vamos a hablar de los orígenes de la programación lineal. En los siglos XVII y XVIII, Newton, Leibniz, Bernoulli y sobre todo Lagrange se ocuparon de obtener máximos y mínimos de determinadas funciones. Posteriormente, el matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, nacido en 1768 y fallecido en 1830, fue el primero en intuir, aunque de forma imprecisa, los problemas que actualmente constituyen la programación lineal. Gaspar Monge, nacido en 1746, fallecido en 1818, realizó en 1776 estudios sobre problemas de este género. Aquí reconocemos a Lagrange, aquí vemos al barón Fourier y aquí distinguimos a Gaspar Monge. Bien, no aparecen nuevos estudios sobre el tema de programación lineal hasta 1939, cuando el matemático ruso Kantarovich aparece la obra Métodos matemáticos de organización y planificación de la producción. En 1941 o 1942, tanto el matemático Koopmans como Kantarovich presentan un estudio independientemente el uno del otro sobre el problema de transporte. En 1944, Stigler plantea también otro problema particular, que va a ser el de régimen alimenticio optimal. En la década de los 40, de 1940, se desarrollan las técnicas de computación y los ordenadores, que van a ser unos instrumentos que simplifican la resolución de estos problemas. Bien, es en 1947 cuando Dantzig, un matemático nacido en 1914, formula en términos matemáticos muy precisos el enunciado estándar al que cabe reducir todo problema de programación lineal. Dantzig, con otros matemáticos del Departamento de Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, del cual formó parte, pues forman el grupo SCOP, era militar él, quienes este grupo llevaron a cabo diversas aplicaciones de tipo militar, entre ellas cabe destacar el puente aéreo de Berlín. Este problema surgió cuando la URSS suspende las comunicaciones terrestres desde las zonas alemanas en poder de los aliados con la ciudad de Berlín. Se inicia así el bloqueo de Berlín. Los Estados Unidos entonces responden organizando un gigantesco puente aéreo. Cada minuto aterrizaba o despegaba un avión con abastecimientos para la ciudad. En la planificación de suministros se utilizó la programación lineal. Hacia 1950 se constituyen otros muchos grupos de matemáticos que continúan con los estudios de estos problemas de programación lineal. Un método importante de resolución es el método simplex, así llamado, que comenzó y se desarrolló en 1951, fue desarrollado por este propio matemático Dantzig, aunque nosotros tan solo nos vamos a ceñir a la resolución gráfica de los problemas de programación lineal, puesto que este método se sale de los niveles de este curso. Vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué es, en definitiva, la programación lineal? Pues aquí tenemos la llave de la respuesta. Es una técnica utilizada en estudios de planificación que se dirige a distribuir de forma óptima unos recursos escasos. Por lo tanto, como objetivos va a tener maximizar beneficios o rendimientos y minimizar costes. Es de gran importancia, puesto que daros cuenta que se estima que si en un país subdesarrollado se utilizase los métodos de la programación lineal, su Producto Interior Bruto aumentaría de un 10% a un 15% en un año. ¿Cuántos políticos tienen conocimientos matemáticos? Vamos a analizar algunas aplicaciones, que son muchísimas, por ejemplo en industria, en economía, en estrategia militar, como comenzó Dantzig. Como ejemplos podríamos destacar pues la obtención, por ejemplo, de máximo rendimiento de los quirófanos de un hospital sin disminuir la calidad del servicio o el tiempo necesario para cada intervención y sin aumentar el equipo médico. Este sería un problema de maximización. El óptimo que se pretende hallar es maximizar el rendimiento. Otro ejemplo pudiera ser el de minimizar los costes de una compañía ferroviaria, asegurando la cobertura de las comunicaciones, así como la periodicidad de las mismas.
Como veis, son problemas que directamente afectan a cualquier empresa, por pequeña que sea, a cualquier casa doméstica, a cualquier círculo de nuestro entorno, donde generalmente los objetivos son esos: maximizar beneficios, rendimientos, minimizar costes. Los fundamentos matemáticos de la programación lineal se deben al matemático norteamericano de origen húngaro John von Neumann, nacido en 1903, fallecido en 1957, quien en 1928 publicó una obra titulada Teoría de juegos. En 1947 conjetura la equivalencia de los problemas de programación lineal con la teoría de matrices desarrollada en su trabajo. Fue discípulo de Hilbert y desde 1930 fue catedrático de la Universidad de Princeton, de Estados Unidos. En 1958 se aplican los métodos de programación lineal al cálculo del plan óptimo de transporte de arena de construcción a las obras de edificación de la ciudad de Moscú. Aquí tenemos al matemático señalado, von Neumann. Y ahora vamos a dar un poco de formalidad matemática a todo este tipo de problemas que hemos comentado en sus orígenes, en sus desarrollos y en sus investigaciones. Estos problemas de programación lineal. Entonces vamos a realizar en primer lugar la presentación de lo que es un problema de programación lineal. Bien, pues un problema de programación lineal es, dada una función que en general vamos a considerar lineal, z igual a m por x más n por y, se va a tratar de hallar los posibles óptimos de dicha función, es decir, los posibles máximos o los posibles mínimos. Los óptimos son los máximos o los mínimos. Siempre que esté dotada de unas restricciones que se van a llamar, luego veremos más adelante, que van a ser de este tipo: a sub 1 por x más b sub 1 por y. He señalado este símbolo porque este símbolo puede ser un menor, un mayor o igual, un menor o igual, o inclusive la igualdad a una constante c sub 1. Otra de las condiciones que debe de cumplir es que a sub 2 por x más b sub 2 por y pues sea uno de estos símbolos y después una constante c sub 2, y así sucesivamente hasta una última condición o restricción. Por lo tanto, repetimos que un problema de programación lineal va a ser optimizar una función con una serie de restricciones escritas de esta forma, donde estos símbolos significan unas desigualdades como mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, o inclusive simplemente la igualdad. A continuación vamos a dar una serie de nombres, pues bien a esta serie de condiciones que aparecen aquí, bien a esta función, una serie de nombres que debéis de ir asimilando, puesto que los enunciados en algunos momentos pueden venir dados de esta forma. Bien, aquí aparecen la serie de denominaciones que debéis de ir asimilando y que vamos a resaltar. Si el valor óptimo buscado de la función z es el máximo, se dice maximizar la función. Sin embargo, si el valor óptimo buscado es el mínimo, se dice minimizar la función. A la función z igual a mx más ni se la llama función objetivo. Las ecuaciones o inecuaciones condicionantes, aquellas expresiones que aparecían a sub 1x más b sub 1y mayor, menor o igual que c sub 1, a sub 2x más b sub 2y mayor o igual que c sub 2, y así sucesivamente, esas van a ser las llamadas restricciones. Y por último, el conjunto de puntos del plano que delimitan las rectas representativas del sistema se llama región factible. Es decir, que el conjunto de puntos del plano, solución de ese sistema de restricciones, va a ser lo que se llama región factible. A continuación, vamos a establecer los criterios que vamos a seguir para proceder al método gráfico de programación lineal en el caso de dos variables como método de resolución, porque os he dicho que el método del simples es un poquito avanzado para los niveles de este curso, aunque se basa en él, claro está, pero lo vamos a poner en condiciones de que sepáis hacerlo con los conocimientos que tenéis hasta el momento. Bien, pues vamos a comenzar con el método gráfico de programación lineal en el caso de dos variables. Vamos a enumerar los pasos a seguir
para pasar a la resolución. En primer lugar, se representa gráficamente la recta mx más ni igual a 0. Si recordáis, es la función objetivo igualada a 0, es decir, la recta que pase por el origen. En segundo lugar, se dibuja la región factible a partir de las restricciones. Es algo que estáis en condiciones de hacer, puesto que en el capítulo anterior hemos resaltado cómo se resolvía un sistema de inecuaciones con dos incógnitas. En tercer lugar, se desplaza paralelamente la recta mx más ni igual a 0 hacia la derecha y o hacia la izquierda hasta que pase por los puntos más alejados de la región factible. A continuación os voy a realizar yo un ejemplo bastante completo en donde veréis cómo se van siguiendo estos pasos poquito a poco. Pero vamos a considerar aún más. Resaltáis y anotáis vosotros que el punto común más alejado hacia la derecha es el óptimo máximo, mientras que el más alejado hacia la izquierda es el óptimo mínimo. Vamos a hacer este ejercicio cuyo enunciado es el que viene en pantalla y que debéis ir anotando. Y dice lo siguiente el ejemplo. Unos grandes almacenes encargan a un fabricante chándales y chaquetas deportivas. El fabricante dispone para la confección de 750 metros de algodón y 1000 metros de poliéster. Cada chándal precisa de 1 metro de algodón y 2 metros de poliéster. Y cada chaqueta precisa de 1,5 metros de algodón y 1 metro de poliéster. El precio de venta del chándal se fija en 5.000 pesetas y el de la chaqueta en 4.000. ¿Qué número de chándales y chaquetas debe suministrar el fabricante a los almacenes para que estos consigan una venta máxima? Es decir, quiere obtener los máximos beneficios. Como veis, el objetivo es maximizar en este caso. Lo que haremos con la función objetivo va a ser maximizarla. Todos estas condiciones y estos datos los vamos a poner esquemáticamente nosotros en una tabla y es lo que siempre debéis de tratar de hacer en todo ejercicio de programación lineal. Aquí hemos establecido todos los datos en esta tabla que veis en la parte superior de la pantalla, en donde hemos establecido los datos relativos al chándal, a la chaqueta y lo que tiene disponible. Aquí los tejidos que utiliza, algodón, poliéster y el precio. En algodón, para un chándal necesita 1 metro, para una chaqueta dice que 1,5. En poliéster, para un chándal 2 metros, para una chaqueta 1 metro. Tiene disponible 750 metros de algodón y en poliéster tiene disponible 1.000 metros. El precio asignado a un chándal de 5.000 pesetas y el asignado a una chaqueta de 4.000 pesetas. Esa es la ordenación de los datos para que se vea con bastante claridad lo que corresponde a cada elemento del enunciado. Entonces vamos a llamar X al número de chándales que vamos a suministrar para que los objetivos del fabricante se cumplan, es decir, que la venta sea máxima. Y vamos a llamar al número de chaquetas. Entonces nos vamos a plantear la función objetivo. ¿Cuál será la función objetivo? Pues será que la venta sea máxima. ¿Y cuál será la venta? Pues será el precio de cada chándal, 5.000, por el número de chándales X, más el precio de cada chaqueta, 4.000, por el número de chaquetas que vaya a vender. Y esa es nuestra Z,
nuestra función objetivo, que en este caso, repito, queremos maximizar. A continuación vamos a plantear las restricciones o las condiciones que precisamos. Y entonces lo que se va a tratar de hacer es escribir todo ese enunciado teniendo en cuenta los metros de que dispone para cada prenda. Y vamos a ver, si dispone de 750 metros de algodón, lo que gaste para hacer los chándales que haga más lo que gaste para hacer las chaquetas, desde luego no debe de superar a los 750 metros, porque si no, no tendría tela. Es decir, que un metro que utiliza para cada chándal, por el número de chándales, más metro y medio que utiliza para cada chaqueta, por el número de chaquetas, ha de ser menor o igual, aunque lo sobre un poco, pero desde luego no le tiene que faltar, no va a hacer una chaqueta sin una manga. Pues ha de ser menor o igual, insisto, que todos los metros que tiene disponibles de algodón, que son 750. Análogamente con el poliéster, 2 metros que necesita para cada chándal por el número de chándales, más 1 metro que necesita para cada chaqueta por el número de chaquetas, ha de ser menor o igual que el número de metros que tiene disponible de poliéster. Estas son las dos condiciones restrictivas que responden al enunciado. Estas otras, la del número de chándales, mayor o igual que 0 y número de chaquetas mayor o igual que 0, es decir, que las variables siempre sean positivas o nulas, siempre se suelen adjudicar a cualquier problema que aparezca con un enunciado real, es decir, un enunciado de aplicación. Puesto que hay veces en que uno se puede evitar todos esos enunciados, simplemente os plantean la función objetivo, es decir, anularíamos esta primera parte, se plantea la función objetivo, las restricciones y os mandan a analizar lo mismo, pero sin enunciado. Ocurre un poquito como lo que pasaba con los sistemas de ecuaciones, que había veces que os decían calcular la edad de los miembros de una familia cuando la edad del padre es el doble de la del hijo y la del tercero es en fin, una serie de condiciones. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Te pueden dar el enunciado, te pueden dar el sistema o el problema planteado directamente sin necesidad de un enunciado, que podría venir dado de esta forma que os estoy ahora anunciando. Bien, pues como ahora vamos a tratar de resolverlo gráficamente, lo que vamos a hacer es, por no trabajar con este 1,5, pues multiplicar por 2 a toda esta desigualdad, con lo cual nos quedaría 2x más 3y menor o igual que 1500. La otra se mantiene y estas dos también se mantienen. Estas son las llamadas restricciones, que son un sistema de inecuaciones o de desigualdades de dos variables y que vamos a tratar de resolver para saber cuál es el conjunto de puntos solución de esas restricciones. Bien, aquí vemos la figura adjunta, que luego la pondré bastante más grande en pantalla para que podáis dibujar, pero antes vamos a analizar un poquito a grosso modo lo que se va a realizar. En primer lugar, vamos a hacer los pasos que habíamos descrito en la resolución gráfica. Y va a ser dibujar las rectas que delimitan la región, que bueno, ya veis así un poco a golpe de vista, aunque insisto que luego lo veréis más ampliado, la región que delimita las condiciones, es decir, la región factible que está ahí un poco soleada. Luego se analiza la región del plano, que es la región factible. Se va a dibujar la función 0 igual a 5000x más 4000y, es decir, la función objetivo igualada a 0, y se van a ir trazando paralelas, desplazándolas hacia la derecha, puesto que nos dicen que quieren saber en qué punto se alcanza el máximo. Entonces vamos a seguir los pasos poquito a poco, y ahora vamos a tratar de presentar ese dibujo más ampliado en pantalla. Bien, en primer lugar vamos a representar las rectas que vienen dadas por las restricciones. Aquí tenemos la recta 2x más 3y igual a 1500, la primera de ellas, y la flecha roja nos indica la región del plano delimitada. La representáis como veníais haciendo en cursos anteriores, por ejemplo, cuando la x vale 0 os sale el valor de la y 500,
donde surgirá este punto, y cuando la y vale 0, que os saldrá el valor de la x 750 y os sale la recta considerada. La otra va a ser, digo, la recta 2x más y igual a 1000. Dais el valor de x igual a 0 y os sale que la y vale 1000. Dais el valor de y igual a 0 y os sale que la x es 500. Por lo tanto, aquí tenéis la otra recta. La región del plano, pues sustituís el punto 0, 0 y os sale que sí que contienen en ambos casos la región del punto 0, 0. La tercera restricción era el plano los x mayores que 0, que será toda esta región, como indican estas flechas. Y la última restricción son los i's mayores que 0, son estos, los que os acabo de comentar, y la otra son los x mayores que 0, que es esta región de aquí, la indicada por estas flechitas. Entonces, la región delimitada común a todo ello, observaréis que es la OAMQ. Esa sería la región factible. Repito, OAMQ. El siguiente paso que vamos a realizar es representar la función 0 igual a 5000x más 4000y, es decir, la función objetivo esta que pasa por el 0, 0. La función objetivo la he representado siempre la que tiene unos cuadrados en los extremos para resaltar qué recta es precisamente la z. Y entonces lo que vamos a ir es... Esta función, pues dais dos valores, como venís dando habitualmente, por ejemplo, para la x igual a menos 1, a ver cuánto vale la y, y por el 0, 0 pasa con toda seguridad. Entonces, con esos dos puntos, pues determináis ya la recta. Y la vais desplazando paralelamente, como veis, hasta observar en qué vértice de la región factible alcanzará el máximo. Es decir, cuál es el vértice de la región factible situado más hacia la derecha. Si esta es la igualada a 0, la primitiva, vais desplazando y el valor mayor, el vértice más alejado, es el punto M. Y ese punto M se obtiene como intersección de esta recta, que es la 2x más 3y igual a 1500, y esta otra que es la 2x más y igual a 1000. Se trata, por lo tanto, de obtener ese punto M, en donde, al resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtendremos el valor de x y el valor de y, que maximizan, puesto que hemos trasladado paralelamente la función objetivo a la función z, a dicha función objetivo. Nuestro problema ahora va a ser, repito, y a lo que nos vamos a dedicar, a calcular ese punto M intersección de las dos rectas que responden a las dos primeras restricciones. Bien, pues pasamos a resolver este sistema de intersección de las dos rectas 2x más 3y igual a 1500, 2x más y igual a 1000. Lo resolvéis por cualquiera de los métodos que hemos visto anteriormente, o si no recordáis, pues es muy sencillo, simplemente por reducción tratáis de eliminar las x y queda 2y igual a 500, por lo tanto la y 250. Sustituís, por ejemplo, en esta otra y despejáis la x y sale que la x es igual a 375. Es decir, que el punto M es el valor de la x 375, el valor de la y 250. Ese es el punto donde se alcanza el máximo. Lo cual quiere decir que el fabricante debe vender, x era el número de chándales, 375 chándales y 250 chaquetas, que era el valor asignado, o sea, el valor que nos sale para y, que era el número de chaquetas. Entonces, para calcular el beneficio obtenido, lo que se hace es calcular el valor de la z máxima. Y simplemente es llevar los valores de la x y de la y a la función z. Y entonces z se hará máxima para el valor siguiente, igual a 5000 por el valor de x que nos ha salido 375 más 4000 por el valor de y que nos ha salido 250, que si tenéis el gusto de realizar las operaciones, quedan 2.875.000 pesetas de beneficio. Bien, pues como veis, este tipo de problemas, con otros enunciados diferentes, van a ser pues los más habituales en problemas de programación lineal, aunque también existe
un tipo de problema inverso que le veremos en clases prácticas y es bastante interesante. Consistiría en lo siguiente. Os darían a vosotros esta figura con los puntos resaltados o bien las ecuaciones, es decir, tal y como aparece en pantalla, quizás simplemente la zona sombreada sin estar coloreado ni señalando estas regiones, sí las ecuaciones de las rectas o bien los puntos que las determinan en todo momento, y lo que os pedirían a vosotros serían calcular las ecuaciones de las restricciones, es decir, en el examen os dan esa figura y os mandan realizar lo siguiente. Tendríais vosotros que deducir estas ecuaciones a partir solamente de esa gráfica. Este es el problema inverso. Y también quizás ya os pueden mandar complementariamente pues maximizar una función objetivo o minimizar en cualquiera de los casos que interese. Pero todo esto se va a complementar con clases prácticas que son de gran utilidad para la comprensión y para el manejo de la técnica de los problemas de programación lineal. Con esto se da por concluido el mencionado tema. A continuación vamos a ver unas direcciones de la red donde se puede complementar los temas detallados anteriormente. Alguna de ellas dispone de ejercicios interactivos, otras presentan información relativa a estos capítulos que hemos visto.